Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés y en la tarde de hoy los voy a acompañar con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos, con la temática titulada Sesión 8, las condiciones locativas y el análisis de trabajo seguro. Para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, Angélica. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención de riesgos locativos. Hoy un tema muy interesante. Vamos a ver la aplicación de los análisis de trabajo seguro. Seguramente han escuchado mucho hablar de esa terminología, los ATS o los análisis de trabajo seguro en esta octava estación de la ruta del conocimiento 2024. Nos estamos acercando muy rápidamente ya al final de estas acciones educativas del 2024 a medida que va terminando el año también muy rápidamente. Bueno, sin más preámbulo, los dejo nuevamente con Angélica para que por favor nos colabore con el sondeo inicial. Claro que sí, ingeniero. Bueno, les recordamos a todas las personas conectadas que a lo largo de esta acción educativa realizamos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo. Les recordamos que pues estas respuestas no determinan su certificación, así que pueden responder con total libertad. Vamos con la primera pregunta. Un análisis de trabajo seguro para condiciones locativas. A, reduce las consecuencias de un accidente. B, protegen las máquinas. C, evitan accidentes. Por favor, seleccionen la respuesta que ustedes consideren que es la correcta. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, reduce las consecuencias de un accidente 50%. B, protegen las máquinas 0%. C, evitan accidentes 50%. Vamos con la segunda pregunta. Está empatado. Está empatado. Con un programa de análisis de trabajo seguro, A, se establecen procedimientos de trabajo seguro. B, se establecen prácticas de trabajo seguro. C, la respuesta A y B son correctas. Bueno, vamos a ver el resultado. Dice A, se establecen procedimientos de trabajo seguro 4%, B, se establecen prácticas de trabajo seguro 4%, C, la respuesta A y B son correctas 91%. Y vamos con la tercera y última pregunta. Un análisis de trabajo seguro debe contener A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso. B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo. C, todas las anteriores. Bueno, vamos a conocer el resultado. Dice A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso, 4%. B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo, 6%. C, todas las anteriores, 90%. Bueno, gracias a todos ustedes por sus respuestas. Y ahora sí, entonces, ingeniero Julio, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa de la tarde de hoy. Perfecto, Angélica, muchas gracias. Bueno, estamos actualmente conectados alrededor de 90, más de 90 personas, 92, 93 y conectándose. Bueno, como lo mencionaba Angélica, muy bien lo mencionaba Angélica hace un momento, pues el objetivo del sondeo
inicial y final es saber con qué conocimiento llegan, y después con el sondeo final saber con qué conocimiento salen y poder hacer la retroalimentación para que los conceptos que pretendemos con los objetivos planteados pues queden totalmente claros. Y, sin embargo, pues también nos sirve a los que estamos o tenemos la oportunidad de orientar esta acción educativa a mirar de acuerdo a esos objetivos, pues donde hay una mayor dispersión del conocimiento, donde hay mayores dudas o los conocimientos no están muy claros, porque con la dispersión de las respuestas, pues uno ve, bueno, aquí no hay mucha claridad. Y en el caso específico de estas preguntas del cuestionario del día de hoy, pues en la segunda y tercera pregunta hay una contundencia de claridad en esos conceptos sobre si se establecen procedimientos o prácticas o ambas, voy anticipando la respuesta, se pueden establecer tanto procedimientos como prácticas, ahí hubo un porcentaje superior al 90%, y si el ATS debe tener en cuenta los pasos o los riesgos, los pasos y los controles, o pasos, riesgos y controles, y la respuesta también fue superior al 90%, la respuesta correcta es todas las anteriores, debe tener en cuenta pasos, controles y riesgos. Sin embargo, en la primera pregunta sí hubo una dispersión muy polarizada, por utilizar un término político de moda, y es que hubo un 50% de personas que se inclinaron a que un ATS reduce las consecuencias de un accidente, y el otro 50% contestó que evitan un accidente. Y sobre protegen las máquinas, pues fue evidente, la respuesta es cero. Un ATS pues no está orientado a proteger una máquina. Muy bien, esa era una respuesta de relleno. Pero las otras dos respuestas son las que pueden crear algún tipo de confusión. Y para esto, pues podemos de pronto orientarnos sobre la definición que trae el decreto 1072 en la jerarquía de los controles. Ahora más adelante vamos a ver la jerarquía de los controles, donde se habla de la eliminación del riesgo, la sustitución del riesgo, los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal. Y el ATS es un control administrativo, no es un control para eliminar el riesgo, no es un control para sustituir el riesgo, no es un control de ingeniería, tampoco es un elemento de protección personal, es un control administrativo. Y dentro de esa gama de controles, el control que va a reducir las consecuencias de un accidente son los elementos de protección personal. Esa barrera, que incluso hay otra presentación que se hizo y les invito a que la consulten en Posipedia, www.posipedia.com.co, donde hablamos de los elementos de protección personal para las condiciones locativas. Y allí veíamos que el elemento de protección personal está orientado a reducir las consecuencias del accidente. En el caso de ATS, como control administrativo, lo que está buscando es que se eviten los accidentes, que el accidente no ocurra, que el accidente es similar pero con otras herramientas, a lo que se busca con la eliminación o con la sustitución o con los controles de ingeniería. No permitir que se presente el accidente, no permitir que se manifieste a través de una serie de pasos, de procedimientos, de protocolos, de capacitaciones, de programas. Eso es lo que busca la ATS, que evitar el accidente, evitarlo. Entonces, en ese sentido, la respuesta correcta allí era la C, evitar accidentes. Vamos a estarlo recalcando para poder dar claridad. Ahora, bienvenidas las observaciones, las personas que siguen de pronto pensando o configurando que un ATS reduce la consecuencia del accidente. Bienvenidos los argumentos ahí en el chat de preguntas. Pueden colocar sus observaciones, sus inquietudes, sus comentarios, sus preguntas. También, obviamente, bienvenidos los saludos, el hola, muchas gracias, o hola, aquí conectado desde X ciudad, desde X empresa. Aquí con mucho gusto vamos a estar transmitiendo también sus saludos, sus observaciones y de pronto las inquietudes, y si hay un pequeño espacio para poder hacer esa argumentación técnica de doble sentido de por qué reduce las consecuencias o por qué evita el accidente, pues bienvenidos, y aquí nos vamos poniendo de acuerdo. Y si es necesario decir, no, mire que también reduce las consecuencias, y es tan correcto decir que reduce las consecuencias como tan correcto decir evita un accidente. En este momento, el concepto que tengo y el concepto que recomiendo es que un ATS, un análisis de trabajo seguro,
está enfocado en evitar el accidente, no en reducir las consecuencias, porque estamos haciéndolo de una manera preventiva para evitar que se presente un accidente. Al buscar una manera preventiva de evitar que se presente el accidente, no estamos admitiendo que existan consecuencias. Cuando admitimos que pueden existir consecuencias, es que utilizamos el elemento de protección personal para que ese elemento reduzca las consecuencias que tiene el trabajador por efecto de ese contacto con la energía que le está generando el accidente de trabajo. Bueno, pasar muy rápidamente por la frase, ya hoy en la octava sesión, la hemos escuchado muchas veces, la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles, y el próximo 29 de noviembre, cuando tengamos la última acción educativa en esta comunidad, imagínense, nos vamos hasta el 27 de noviembre, perdón, nos vamos en esta comunidad, más de un mes vamos a estar un poquito separados. Sin embargo, hay otras comunidades de Positiva que los invitamos a que estén conectados. Mañana, por ejemplo, tienen la comunidad de prevención de riesgo mecánico. Los invito igualmente de manera muy cordial a esa acción educativa. ¿Qué buscamos hoy entonces? Vamos a hacer esa comunicación a todos ustedes, señores, llevamos 130 personas, de una metodología para realizar un análisis de trabajo seguro para el control de las condiciones locativas. Esta es una metodología del ICONTEC que es bastante antigua, podríamos decir literalmente que es del siglo pasado, porque es por allá de 1997, creo, si la memoria no me falla, pero es una metodología que en esa época ya hablaba de ese ciclo PHBA, que se empezó a hablar 17 años después, casi 20 años después, en el 2015, 2014, con el decreto 1443 y el decreto 1072 de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es una metodología que nos introdujo este concepto de hacer análisis de trabajo seguro, o como hablan de sus tendencias americanas, el Job Hazard Analysis, el JHA, que no es otra cosa que tomar una actividad, una tarea, un trabajo y poder hacer un análisis de seguridad sobre esa tarea a través de unos pasos, de un paso a paso a seguir. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es comunicar cuál es esa metodología para realizar ese análisis de trabajo seguro, metodología que la tomó nuestro Instituto Colombiano de Normas Técnicas y la normalizó, la convirtió en una norma para poder hacer siempre, seguir el mismo paso a paso y lograr o buscar esa actividad o esa acción preventiva para poder evitar accidentes. No reducir las consecuencias, sino poder evitar el accidente, que el accidente se presentara. ¿Cómo vamos a lograr este objetivo general? A través de 4 objetivos específicos: definir los elementos para el análisis de trabajo para las condiciones locativas, definir la metodología para el análisis de trabajo, comunicar esos paso a paso, ese paso a paso para realizar el ATS o el análisis de trabajo seguro, y posteriormente, pues el objetivo que no puede fallar, que no puede faltar, y es hacer esa socialización del conocimiento o la retroalimentación a través del sondeo final. Miremos, recordemos, digamos, a qué se refieren las condiciones locativas. Recordemos que las condiciones locativas hacen relación a esas situaciones, a esas condiciones que se presentan en el lugar de trabajo y que no tienen como origen ninguna fuente de energía, ninguna sustancia física, ningún comportamiento físico de la sustancia, ningún comportamiento o ninguna relación con las sustancias químicas que se manejan, o con los procedimientos de trabajo, o con la mecánica corporal, o con la tensión y el estrés que se viven, o con algún agente de higiene que esté presente en el entorno, sino tiene que ver con el entorno como tal, con el espacio físico donde la persona desarrolla su trabajo. Entonces, las condiciones locativas tienen que ver con los sistemas de almacenamiento, tienen que ver con las superficies de trabajo, con las condiciones de orden y aseo, con la señalización y demarcación, con las estructuras, con la distribución en planta, con los servicios de higiene, baños, cambio de ropa, con las vías de circulación, etcétera. Porque, por ejemplo, si vemos que hay un extintor mal ubicado, o mal distribuido, mal puesto, pues no vamos a decir riesgo de incendio, porque hay un extintor mal ubicado.
Sí, el extintor mal ubicado no va a generar un riesgo de incendio. El riesgo de incendio no lo va a generar es las sustancias inflamables, el material comburente, el material combustible, la presencia de chispa, de llama abierta, etcétera, etcétera. Lo mismo si hay de pronto un cableado, una instalación eléctrica que tome una toma a cierta distancia y la atravese por todo el salón hasta el otro sitio porque allá necesitaba la energía y puedo tropezarme por donde voy caminando porque quedó el cable expuesto en una vía de tránsito, pues yo no puedo decir, es que es un cable eléctrico y es un riesgo eléctrico, o es un riesgo mecánico porque voy a sufrir una caída, ¿no? Es una condición locativa que me genera que tenga que atravesar ese cable de un lado a otro y son las condiciones locativas lo que están fallando allí en las vías de circulación o por señalización o por demarcación, etcétera, etcétera. Entonces, a eso, así se reconocen las condiciones locativas. Ya partiendo de esto, de recordar y tener claro cuáles son las condiciones locativas, pues es importante mencionar cómo se viene o por qué la importancia del análisis de trabajo en las condiciones locativas. Y es porque toda actividad que realizamos en el día a día pues implica de una u otra manera riesgos, no solamente los riesgos de físicos o químicos con los que interactuamos, sino los riesgos que nos ubica el espacio físico donde tenemos que realizar nuestra labor. Entonces, esto hace que ya sea para cualquier otro tipo de riesgo que encontremos en el entorno, para las operaciones que realizamos o sencillamente para ese espacio físico, pues tengamos a nuestra disposición o recordemos que tenemos a nuestra disposición una metodología para poder analizar esos aspectos en las condiciones locativas, para poder analizar la forma como realizamos nuestro trabajo y cuáles son esos factores que influyen en cada uno de los pasos de nuestro trabajo y así podemos establecer a partir de este análisis un procedimiento o una práctica, una forma específica para poder realizar esta actividad de forma o de manera que no tenga la posibilidad de que se me genere un accidente de trabajo, para hacerlo de una manera preventiva y que no se me generen accidentes. ¿Qué definición nos trae la metodología de un análisis de trabajo seguro o un ATS? Normalmente nosotros o la mayoría de las personas que han escuchado hablar de ATS lo tienen concebido como un formato que hay que diligenciar para que le autoricen realizar una labor. Y le dicen a uno, ya llenó el ATS o ya hizo el ATS, ay, no lo ha hecho, entonces va uno, busca un formato y empieza a chulear si cumple o no cumple alguna acción y dice, sí, no, aquí está el ATS. Y ese es, digamos, ese es el concepto, la configuración que tenemos de ATS, un documento o un formato que hay que diligenciar para poder realizar un trabajo. Sin embargo, el ATS es mucho más. El análisis de trabajo seguro, como lo hemos mencionado, es una metodología que nos sirve para identificar peligros y consecuencias de accidentes que se relacionan con determinada etapa del trabajo o con todas las etapas del trabajo. Y asimismo nos permite el desarrollo de soluciones que van enfocadas a eliminar o controlar esos peligros o esas consecuencias. Entonces, esta definición que nos indica el ATS o el análisis de trabajo seguro es una metodología que nos dice, vea, usted tiene una tarea que va a realizar, esa tarea divídala en pasos. Para hacer usted esa tarea, para cumplir esa actividad que está desarrollando, tiene que hacer una serie de pasos. Primero tiene que ir a un lado, después tiene que hacer esto, después tiene que hacer lo otro y es una serie de pasos. Pero cada vez que usted realiza una acción para realizar esa tarea, puede tener uno o varios riesgos asociados. Entonces, descomponga esa tarea, ese trabajo en tareas o esa tarea en actividades. Esto ya es tema de semántica porque uno puede decir, es que la tarea, el trabajo se compone de tareas o el trabajo se compone de actividades o la tarea se compone de trabajos. No, más bien como que el trabajo se compone de tareas y las tareas de actividades, ¿sí? Entonces, en esa secuencia vamos a dividir el paso a paso en tareas o actividades. A cada uno de ellos le vamos a asociar el riesgo o los riesgos que están involucrados
y sin necesidad de hacer una clasificación que aquí hay un riesgo biomecánico, aquí hay un riesgo eléctrico, aquí, no. ¿Cuáles son los problemas potenciales que hay allí? ¿Cuáles son las situaciones? Es que hay poco espacio, es que hay mucho ruido, es que hay poca iluminación, sin necesidad de identificar o clasificarlos técnicamente en alguna categoría, simplemente determinar cuáles son los peligros, cuáles son las situaciones que están presentes y que pueden generar algún accidente. Y a cada uno de esos peligros se le van a determinar cuáles son las soluciones, cuáles son las recomendaciones, cuáles son las medidas de prevención. Entonces, fíjense que la metodología bastante simple, pero muy práctica, precisamente por lo simple, muy práctica y muy fácil de aplicar, es determinar cuáles son los pasos de una tarea, a cada paso determinar los peligros y las consecuencias. Es que cuando hace aquí esta actividad la persona tiene esta situación o le puede pasar esta consecuencia. Y como ya tenemos identificado un paso con una posibilidad, un peligro, una consecuencia, de una vez le vamos a anotar una solución, una recomendación, algo, una situación que haga que esa condición de peligro o esa consecuencia no se me vaya a presentar en ese paso de la tarea. Y así sucesivamente para cada uno de los pasos. Seguramente pueden haber pasos donde esa condición de peligro es la misma y donde la recomendación es la misma. Pero también se nos puede presentar la situación en que cada uno de los pasos puede traer el mismo peligro, pero también nos puede traer peligros o consecuencias diferentes. De eso se trata la metodología. Digamos que ahí este es el sumario, el resumen. Esto es lo que debería hablar al final, pero lo estamos diciendo o enunciando desde el comienzo como para estar enfocados a qué se refiere el ATS. Mencionamos que el análisis de trabajo seguro es un control administrativo, es un control que se hace desde la programación, programando unas actividades que se deben desarrollar y aplicar porque estamos estableciendo un análisis del trabajo y unos procedimientos a desarrollar de acuerdo a ese análisis. Entonces, no es un control que se oriente o que se asocie con la eliminación del riesgo, aunque sí estamos evitando el accidente. No lo estamos sustituyendo por otra situación, no estamos haciendo un control de ingeniería y no estamos aplicando elementos de protección personal. Estamos realizando un control administrativo. ¿Cuáles son los pasos recomendados en esta metodología del ICONTEC para poder realizar un análisis de trabajo seguro? El primer paso, porque es una metodología que se puede aplicar, fíjense, una tarea, un trabajo, una tarea, dividirla en actividades, establecer peligros y consecuencias y establecer las recomendaciones. ¿A quién se le puede aplicar o a qué tarea, a qué trabajo se le puede aplicar? A todos, a todos. Cualquiera que se nos ocurra se puede aplicar porque todas las tareas tienen pasos. Todas las tareas, como lo decíamos en la primera diapositiva, toda exposición que haga el ser humano en el entorno, en realidad lo que está exponiendo su integridad física, mental, emocional, espiritual, su equilibrio físico y mental al entorno. Equilibrio que puede ser roto, que puede ser impactado, que puede ser alterado por cualquier condición que hay en el entorno. Entonces, a cualquier tarea se le podría hacer un análisis de trabajo seguro. Pero pues hay que empezar a orientarlas, a segmentarlas, a decir, bueno, ¿cuáles tareas? Entonces, el primer paso es seleccionar la tarea y aquí esta metodología trae otra capítulo o una metodología complementaria para poder seleccionar la tarea. Sin embargo, pues hay, digamos, criterios empíricos que nos pueden también ayudar a seleccionar la tarea y ahorita la vamos a mencionar. Después de seleccionar la tarea, ya decidimos que esta tarea, esta, o solo estas, le vamos a hacer el análisis de trabajo seguro. ¿Qué hacemos? Lo que les comenté,
Primera etapa, dividir la tarea en sus pasos fundamentales. Hacer una división de la tarea. ¿Cuál es el paso a paso de la tarea? Después de paso a paso de la tarea, identificar cuáles son las exposiciones a pérdidas, cuáles son los peligros, cuáles son las consecuencias que tiene cada paso. En cada paso vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, no sé, cuáles son las exposiciones a pérdidas, cuáles son las consecuencias, los peligros que están asociados a cada uno de los pasos, uno por uno. Después de tener esos peligros uno por uno, a cada uno de ellos se le va a plantear una solución, una recomendación, la manera de cómo debe hacerse, cómo se debe interactuar con ese peligro en ese paso de la tarea para tener un control preventivo y evitar el accidente, no reducir las consecuencias, evitarlo. Estamos enfocados a evitar el accidente. Después de plantear la solución, no es simplemente decir, no, pues que la tapa no la mueva antes, sino después. No, eso no es así como tan simple, sino hay que establecer un procedimiento o una práctica, vamos a ver la diferencia entre las dos, para que esa solución sea efectiva y le impacte a esa situación de peligro que tengo en ese paso de la tarea. Pero como estamos hablando de un ciclo PHBA, de planear, hacer, verificar y actuar, pues todo eso hay que desarrollarlo a través del establecimiento de un programa que me lo termine de constituir como un control administrativo y la manera de cómo mantengo ese programa actualizado, de cómo mantengo ese programa al día de acuerdo a la retroalimentación que haga de ese análisis permanente que estoy haciendo de la efectividad de este proceso, en la disminución de la accidentalidad, en la disminución de los indicadores, etcétera, etcétera. Ahora, les había mencionado que hay diferentes formas de realizar este primer paso de seleccionar la tarea. El primer cuadrito que encontramos allí, seleccionar la tarea. ¿Cómo hacemos o cómo seleccionamos la tarea? Les decía que hay criterios empíricos, criterios prácticos que me ayudan a seleccionar una tarea. Esos criterios prácticos o criterios empíricos me dicen, vea, pues si tengo un trabajo con un alto registro de eventos, de incidentes o accidentes, pues no tengo necesidad de aplicar ninguna metodología para que indicarme que esa es una actividad crítica para mí, que es una actividad prioritaria, que es unas tareas que me están representando incidentes, que me están representando accidentes, que me están representando permisos o incapacidades o permisos porque la gente o rechazo porque como que los trabajadores como que siempre le huyen a hacer ese tipo de tarea. Entonces, esa es una prioridad, ese tipo de trabajos que tienen alto registro o reporte de ventas. Segundo, sí o sí, trabajos de alto riesgo, tareas de alto riesgo. Si ustedes se dan cuenta, hace un momento que mencionaba que los que conocen el ATS o han escuchado hablar de los ATS, lo escuchan porque es ese permiso que diligencian, chulean y firman para poder realizar una tarea, para poder realizar una actividad. ¿Y en dónde se realiza eso? Cuando hay que hacer trabajo en alturas, cuando hay que hacer trabajo en espacios confinados, cuando hay que trabajar en redes eléctricas o energías vivas, es decir, tareas de alto riesgo. Y siempre, de hecho, la ley colombiana, la 5018 de Sistema de Gestión de Edad para el sector eléctrico, la 0491 para espacios confinados, la 4272 para trabajo en alturas, habla de que se deben hacer los análisis de trabajo seguro, los ATS, que es ese documento complementario al permiso de trabajo. Entonces, es una obligación. Lo único que tal vez no lo menciona como ATS es en la resolución 0491, donde menciona es el APA y lo denomina es como análisis de peligros por actividad. Pero le hace sinónimo, traducción, APA, análisis de peligro por actividad, o ATS, análisis de trabajo seguro. Simplemente es otra denominación. Trabajos nuevos que se realizan por primera vez es otro criterio empírico. Pues claro, lo voy a realizar por primera vez. Es incierto los riesgos que voy a encontrar. Pues realizo un paso a paso
de lo que tengo que realizar y hago ese análisis de en cada paso que me puedo encontrar, qué puede pasar, cómo lo puedo solucionar y ahí estoy configurando mi ATS. Trabajo con no conformidades desde el punto de vista de calidad, aunque desde el punto de vista de seguridad y salud en trabajo una no conformidad es un peligro, es un riesgo que se manifiesta en la posibilidad de un accidente. Entonces, cualquier trabajo que genere peligros o riesgos o no conformidades desde el punto de vista de calidad, pues amerita hacer ese análisis del paso a paso. Trabajo con inclusión de nuevos elementos, equipos, sustancias, áreas, cuando nos enfrentamos a algo nuevo, similar a cuando hay un trabajo que realiza por primera vez, pues hay que hacer ese análisis paso a paso. También es otra regla empírica que me ayuda a determinar la necesidad de hacer una ATS. O cuando sencillamente en mi programa de gestión de calidad, de gestión de seguridad, de gestión del riesgo, estoy en ese enfoque siempre de mejora continua y quiero ir un poco más allá del análisis de peligros, del análisis de riesgos, de la matriz de peligros y riesgos y controles, y voy a mejorar las condiciones buscando más el detalle. Y la última opción, que ya de una manera más crítica, es a través del análisis de tareas críticas. Entonces, a toda tarea crítica para mi proceso, le realizo un análisis de trabajo seguro. ¿Y qué es una tarea crítica? Aquí es donde la metodología nos trae un modelo matemático para poder determinar cuáles son las tareas críticas, para poder detallarlas de una manera técnica. Pero eso no excluye que pueda utilizar criterios empíricos, criterios basados en la experiencia, para poder determinar a quién le hago, o a qué tarea le hago ese análisis de trabajo seguro. ¿Cómo debe ser esa selección? Pues, así sea en el análisis de tareas críticas o en el análisis empírico, cuestionarme, ¿se puede ocasionar una pérdida grave durante la ejecución de esa tarea o después de realizarse? ¿Hay probabilidad que una materialización del peligro en riesgo y el riesgo en accidente afecte a otras personas o secciones diferentes a donde se está realizando la tarea? ¿O con qué frecuencia puede llegar a ocurrir una pérdida durante la realización de la tarea? Entonces son cuestionamientos que hay que empezar a tomar como criterios de decisión para determinar si una tarea es crítica o no. Aquí lo voy de pronto no me voy a detener mucho porque esto es para escoger la tarea. Y como ya les mencioné por este lado, pues las tareas se pueden escoger desde el punto de vista empírico y seguramente es el primero al que vamos a recurrir, pero pues no hay que abandonar que también hay una manera técnica de identificar esa tarea crítica a la que es conveniente hacer el análisis de la tarea. Y esa identificación de la tarea crítica pues se halla a través de un modelo matemático, similar a un modelo matemático para la valoración de riesgos. Similar a ese modelo matemático donde me dice que la criticidad de un riesgo o la gravedad de un riesgo va enmarcado con la probabilidad, y que la probabilidad es la eficiencia y la exposición, con la consecuencia, con la gravedad de la consecuencia. Y la mayoría de los modelos matemáticos para identificar los peligros y riesgos, pues está probabilidad por consecuencia. Yo diría que el 99%, por no decir 100%, de los modelos matemáticos para el grado de peligrosidad, para el grado de riesgo, de alguna manera miden la probabilidad y de alguna manera miden la gravedad de la consecuencia. La diferencia entre los modelos es cómo llegan a la probabilidad y cómo llegan a la consecuencia. Y lo multiplican. Para la tarea crítica, para buscar una tarea crítica, pues no estamos buscando la gravedad del riesgo, estamos buscando la criticidad de la tarea. Pero sí, entonces vamos a encontrar la gravedad de esa exposición al peligro, más la repetitividad, cuántas veces hace la tarea, más la probabilidad de que se produzca una pérdida. Y aquí no se van a multiplicar, no son factores, sino son elementos que suman a lo crítico que es una tarea. No se van a multiplicar, no son factores que se multiplican, sino son elementos que se suman y adicionan a que una tarea sea crítica o no. Y el modelo, pues, propone las variables, la G de gravedad,
la R es repetitividad o número de veces que se ejecuta la tarea, la P es probabilidad, y dentro del modelo matemático le da unos valores para que no sea algo cualitativo y subjetivo, sino que a pesar de lo subjetivo, porque va a seguir siendo subjetivo porque depende de la calificación de un individuo, pues sea cuantificado, llegar a un valor, pero un valor que se termina objetivizando porque se tienen en cuenta diferentes condiciones y diferentes variables. Entonces, a pesar de que es un concepto subjetivo, pues al evaluarlo con una valoración, con una escala de valoración, termina buscando ser objetivo, objetivizar esa subjetividad. Y busca en la gravedad determinados valores entre 0 y 5, donde se le da, de acuerdo a si se presenta una lesión personal o un daño a la propiedad, un valor específico. Lo mismo la probabilidad no da de 0 a 100, como es que es seguro que suceda o es remoto que suceda, no. Aquí la probabilidad se mide es en relación a si la situación que estamos analizando se está haciendo en condiciones normales o puede ocasionar una pérdida mayor porque no se está haciendo con las condiciones normales. Por decir algo, una persona tiene que ascender a un punto superior. Y para ascender a ese punto superior, entonces lo tiene que hacer con sus elementos de seguridad, con un andamio, etcétera, y lo hace de esa manera. Ahí que es probabilidad promedio de la pérdida, 0 porque está siguiendo los procedimientos. Pero resulta que no existe el andamio y no existe los equipos de seguridad y a la persona le toca subirse en un banco que no está certificado y no tiene equipo de seguridad. Entonces ahí hay una probabilidad mayor de que suceda la pérdida. Entonces ahí se califica con +1. Pero resulta que no, que esta empresa tiene tecnología de punta de lanza, eso no discrimina en costos y en vez de tener un andamio y que eso dependa de la acción de la persona, lo que hago es conseguirle un elevador neumático, un brazo articulado, subo a la persona en la canasta y la llevo por allí. Entonces, allí incluso no tiene el promedio de la pérdida de que dependa de sus manos y sus pies y su equipo de protección porque está en un medio mecánico, articulado. Entonces ahí sería una menor probabilidad promedio de la pérdida y ahí calificaría con -1, para colocar un ejemplo. Y la repetitividad, pues se selecciona de acuerdo al número de veces que ejecuta la tarea y el número de personas que ejecuta la tarea. Y también se da unos valores, ¿ok? Entonces, con estos valores, que van en una escala entre 0 y 9, en realidad, aquí hice 8 a 10, pero en el 0 a 9, entonces cada una de las tareas que analice me va a dar, de acuerdo al número que de esa suma de valores de gravedad, repetitividad y probabilidad, me va a decir si es muy crítica, si es crítica o no crítica. ¿Cuáles escojo? Las críticas. ¿Cuáles escojo después? Las críticas. ¿Cuáles escojo primero? Las muy críticas. ¿Cuáles después las críticas? Y después, pues quiero intervenir las no críticas también. Pero como les digo, esta es una manera técnica de poder llegar a esta conclusión, de que puedo hacerlo empíricamente, escoger los trabajos con alto riesgo, con trabajos nuevos, trabajos con no conformidades, con inclusión de elementos nuevos o simplemente porque quiera mejorar las condiciones de seguridad. Después me comprometo a hacer una acción educativa y un taller con solamente con esta parte de seleccionar la tarea. Ahora, el siguiente paso, el siguiente punto, que es el de dividir la tarea en los pasos. Entonces, primer paso, vamos a seleccionar la tarea. ¿Cómo selecciono la tarea? A través de esa metodología de técnica de hallar la criticidad a través de la gravedad, la repetitividad y la probabilidad, o a través del uso de criterios empíricos, de normas empíricas, para poder determinar, intervengo esta tarea y a esta tarea le voy a hacer el análisis seguro. Ya escogida, ¿qué hago? La divido en pasos. Aquí la recomendación para dividir en pasos es no hacer una división tan detallada y minuciosa, que sea muy extensa, ni tampoco hacerla tan general. Vamos a suponer que el análisis de tarea
en una condición locativa es en el almacenamiento. Ya vimos que entre las condiciones locativas están las normas de almacenamiento. Y vamos a hacer el manejo del montacargas. Entonces vamos a hacer el análisis del manejo del montacargas en una bodega. Entonces no podría ser una descomposición tan minuciosa como que me dirijo al montacargas, me subo al montacargas, enciendo el montacargas, manejo el montacargas hasta la ubicación, enfrento el montacargas a la estantería, selecciono la carga, subo el mástil, extiendo el mástil, bajo el mástil, me retiro. Es decir, ese paso a paso de una operación de ir y retirar una carga, pues me va a resultar con 15, 20, 25 pasos a desarrollar. Pero tampoco puedo hacer una descomposición muy general. Manejo el montacarga, recojo la carga y traslado la carga. Y ya, se acabó. No, pues tampoco subo, bajo, llego y suelto. Tampoco puede ser tan general, porque la idea es precisamente hacer ese análisis del paso a paso. Si estuviéramos haciendo un análisis muy detallado, uno dice, no, pero mejor, entre más detallado, mejor, claro. Imagínense entonces 15 pasos. A cada paso los riesgos, que pueden ser 2, 3, 4, 5 riesgos. Y a cada riesgo 1, 2 o 3 controles. Entonces, ese control final, ese listado final de controles, ¿cómo me va a resultar? Algo totalmente inmanejable. ¿Qué se recomienda? O la metodología que recomienda, máximo 10 pasos. Si de pronto no, venga, ¿cómo me va a limitar 10 pasos si estamos hablando de una tarea crítica? Si es una tarea crítica, ¿cómo la limitar a 10 pasos? Listo. Haga el análisis por etapas. Y para cada una de las etapas, busque que sean únicamente 10 pasos. Y hágalo por etapas y hágalo pues más completo y profundo como desea, y seguramente así va a dar resultados. Fíjense que cuando hacemos esto, bueno, ahorita les comento eso. Después, en cada uno de los pasos, ya encontramos, primero, identificamos o definimos qué tarea intervenir. Segundo, sacamos el paso a paso de la tarea, nos limitamos a 10 pasos, y si hay más de 10, lo sacamos por etapas. Bueno, tercero, identificamos las exposiciones a pérdidas. Se analiza en cada paso que hemos determinado cuáles son los peligros asociados, los riesgos asociados, la accidentalidad que se puede presentar, cuál es el daño o pérdida, el efecto posible, la consecuencia al ambiente, a las instalaciones, a la propiedad, a las personas, al proceso. ¿Cuáles son esas posibilidades de pérdida que pueden existir? Entonces ya tenemos una serie de pasos y una serie de pérdidas en una segunda columna. Aquí podemos hacer como una reflexión intermedia para decir, venga, ¿es eficiente el análisis que estoy haciendo? ¿Cuál es el propósito de esta etapa? Para determinar, bueno, coloco esta etapa o esta etapa como que puedo unir 2 o 3 y esa es una sola etapa. ¿Es válida esa etapa? ¿Qué persona lo realiza? ¿Dónde sería el mejor lugar para hacerlo? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Qué se requiere para hacerlo mejor? ¿Por qué se necesitaría una etapa? Es decir, una serie de cuestionamientos que uno puede hacer para verificar esa eficiencia en la medida que se está elaborando el ATS, para ver si es eficiente o no. Pero después, ya cuando nos hemos enfocado en cada etapa de la tarea, los pasos o los peligros y riesgos, consecuencias, pérdidas de cada paso de la tarea, empezamos a plantear soluciones. Plantear soluciones para cada uno de ellos. Cada elemento, cada paso, cada riesgo de cada paso, pues se empieza a establecer recomendaciones, observaciones, sugerencias que van definiendo los procedimientos o las prácticas para poder implementar esas medidas que minimicen ese efecto de esos riesgos en el trabajador, que puedan controlar y evitar que se presente el accidente. Entonces, aquí es donde hablamos de procedimientos y prácticas. Fundamentalmente, ¿cuál es la diferencia entre un procedimiento y prácticas? Que el procedimiento, como su nombre lo indica, siempre se hace de la misma manera. Es un procedimiento o es un documento formal, escrito, simple, funcional, representa el objetivo e importancia de la tarea. Se presenta en verbos infinitivos, representan la acción,
deben contener la descripción del paso a paso, explican por qué se debe realizar. La práctica es muy similar. De aquí dice, debe estar escrito en formato funcional. La práctica dice también, debe estar escrita en formato funcional. Debe presentar el objetivo de importancia de la tarea. La práctica dice de contener el objetivo y la importancia de cumplir con la práctica, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Cuando hay acciones que se pueden realizar con el mismo resultado de seguridad, con el mismo resultado de calidad y se pueden realizar de diferentes maneras, pues ahí aplicamos una práctica porque no hay necesidad de establecer un procedimiento. Entonces, esa es la diferencia entre las dos, que uno siempre tiene que hacerlo de la misma manera y el otro simplemente podemos hacer el mismo resultado u obtener el mismo resultado de manera diferente. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa activa para responder un par de preguntas o de saludos, si no preguntas, saludos, bienvenidos también les decía, aquí en el chat. Bueno, está saludando Oscar Urbano. Buenas tardes para todos. Muchas gracias, Oscar. Gracias por conectarte. Igualmente, Yuri Janet Gómez. Buenas tardes. Feliz y bendecido día. Amén. Igual, feliz y bendecido día para ti, Yuri Janet. Bueno, muy bien. Eso me sirve a mí para pausa y también a ustedes para que descansen de ese tonito de voz que a veces no es muy agradable. El siguiente paso, aquí podríamos decir que, digamos, el grueso de la actividad ya está elaborada, porque el grueso de la actividad consiste en primero en seleccionar la tarea, segundo en el paso a paso de la tarea, tercero en los peligros, las pérdidas, las consecuencias, los riesgos asociados a cada uno de los pasos y cuarto, las recomendaciones que se realizan para que esa situación no se vaya a materializar en un accidente, para evitar el accidente. ¿Qué sigue? Pues configurarlo como un control administrativo, terminar de cerrar ese ciclo PHBA para que sea un control administrativo. ¿Qué se debe hacer entonces? Implementar el programa de análisis de trabajo seguro. Entonces, se debe entregar copia al trabajador con las prácticas o procedimientos que se hayan establecido, se dan entrenamientos sobre esos procedimientos, hacer observación planificada, realizar reuniones informales para la difusión. Eso es implementar el programa de análisis de trabajo seguro. Y adicionalmente, pues mantenerlo actualizado. Mantener actualizados los procedimientos y prácticas de acuerdo a la observación, de acuerdo al seguimiento que se realice en estas actividades. Fíjense que esta metodología sirve o es muy importante de insumo para varias acciones preventivas que tenemos en seguridad. O sea, es la base de varias herramientas que tenemos en la seguridad ocupacional para prevenir accidentes. Porque si tenemos un análisis de tareas, tenemos una serie de peligros y aquí tenemos unas recomendaciones para el control de peligros en cada paso, si a estas recomendaciones de la última columna le coloco un par de columnas al lado que dice cumple o no cumple, que tengo una lista de verificación o una lista de chequeo, que es lo que conocemos normalmente como el ATS en los puestos de trabajo o en las áreas de trabajo. Y si a esta lista de verificación o lista de chequeo, donde digo cumple, 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 al final coloco una firma, ahí tengo un permiso de trabajo para realizar la actividad. Entonces, ese es uno de los insumos para poder hacer una lista de verificación o un permiso de trabajo. Ahora, de pronto no soy tan esquemático y más bien quiero tomar esa última columna y redactar los pasos que están allí. Cuando, la última columna y todas las columnas, cuando usted esté realizando este paso de aproximación del montacarga, tenga en cuenta que la caja puede caer, por lo tanto debe asegurarse aislamiento de la zona, etcétera, etcétera. Segundo, cuando se aproxima a la zona y suba el mástil, tiene que asegurarse que no haya esta situación en particular y por lo tanto debe seguir esto. Tercero, ¿ahí qué estamos haciendo? Estamos elaborando un procedimiento seguro de trabajo. Entonces, este análisis de tareas o este análisis de trabajo seguro o este ATS es herramienta, insumo para poder elaborar permisos de trabajo, listas de verificación
o procedimientos de trabajo seguro, y seguramente hay muchas otras aplicaciones que pueden tener. ¿Ok? Bueno, yo creo que por ahora, para poder cumplir con el horario establecido y revisar de pronto si hay preguntas o inquietudes, podemos dejar hasta ahí de la parte técnica, invitarlos nuevamente a nuestra próxima acción educativa el próximo 27 de noviembre en esta comunidad, y por favor que mantengan atentos a las demás invitaciones que hace su ARL Positiva a las demás comunidades, entre ellas mañana a las 11 de la mañana tenemos un tema muy interesante en la comunidad de prevención del riesgo mecánico. Ok, Angélica, por favor, si me ayudas con el sondeo final. Claro que sí, ingeniero. Vamos entonces con la primera pregunta de nuestro sondeo final. Un análisis de trabajo seguro para condiciones locativas. A, reducen las consecuencias de un accidente. B, protegen las máquinas. C, evitan accidentes. Vamos a ver ese 50-50 cómo queda ahorita. Vamos a ver qué tan atentos estaban. Mientras dan las respuestas nuestros asistentes, hay una sola pregunta que hace la señora Gina Perdomo que dice: buenas tardes, ¿me explicas mejor los procedimientos y prácticas? No me quedó muy claro. Ok, Gina, mira, procedimientos y prácticas son dos herramientas que tienes para poder establecer el cómo hacer una actividad. La diferencia entre las dos es que la práctica, una práctica se puede, cuando tú aplicas una práctica de trabajo es porque esa actividad la puedes hacer de diferentes maneras sin necesidad de que sigas siempre rigurosamente un paso a paso. Algo que tienes que hacer primero, después segundo, después tercero, después cuarto, después quinto, que ese sería el procedimiento. En el procedimiento tú tienes que seguir un paso a paso establecido, porque si no sigues el procedimiento no obtienes el resultado. En la práctica, tú realizas las acciones y no importa en el orden en que hagas las acciones, pero terminas obteniendo ese resultado de manera positiva. Obviamente, ambos están buscando el cumplimiento del objetivo, solo que el procedimiento tienes que seguir rigurosamente una secuencia y la práctica lo puedes hacer de diferentes maneras, pero siempre logrando el mismo objetivo y no hay ninguna variación. Espero que haya sido claro. Listo, ingeniero, muchas gracias. Vamos a ver el resultado. Dice A, reducen las consecuencias de un accidente 40%, B, protegen las máquinas 2%, C, evitan accidentes 58%. Inge, ¿cuál era la respuesta correcta? Bueno, la respuesta correcta es evitan accidentes. Por lo menos ya no es 50-50, pero pues diríamos que técnicamente seguimos polarizados. Sí. Técnicamente seguimos en una edición. Reitero, el ATS, tal vez un ATS, uno de los beneficios es que reduzcan las consecuencias del accidente, pero para eso no está orientado el ATS. El ATS está orientado para evitar el accidente. De los mecanismos de control, dentro de la jerarquía de control, dentro de las alternativas de control que tenemos, como la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, controles administrativos y elementos de protección personal, el único que literalmente dice en la definición que busca reducir las consecuencias de un accidente son los elementos de protección personal. Los demás van orientados a evitar los accidentes. Ok, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. Con un programa de análisis de trabajo seguro A, se establecen procedimientos de trabajo seguros, se establecen prácticas de trabajo seguro B, o C, la respuesta A y B son correctas. Vamos a ver el resultado de esta segunda pregunta. A, se establecen procedimientos de trabajo seguro 7%, B, se establecen prácticas de trabajo 2%, y C, la respuesta A y B son correctas, 91%. Inge, ¿tiene la razón ese 91%? Tiene razón ese 91%, digamos que nos mantuvimos en los porcentajes anteriores. Pero hay más personas conectadas, entonces... mencionarlo, sí, estábamos conectados 84 personas al inicio cuando hicimos el sondeo inicial. Ahora en el sondeo final estamos 182 en este momento, o sea, más del doble, y nos mantenemos entonces. Bueno, bien. Muy bien a todas las personas que seleccionaron la C, y vamos con la última pregunta.
Un análisis de trabajo seguro debe contener A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso, B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo, C, todas las anteriores. Bueno, vamos a ver el resultado de esta última pregunta. A, los pasos de la tarea y los riesgos de cada paso 2%, B, los pasos de la tarea y los controles del riesgo 2%, C, todas las anteriores 95%. Bueno, Inge, ¿cómo nos fue con esta última? También subimos del 90% al 95%. La respuesta correcta es la C, que tiene que ver con los pasos de la tarea, los riesgos y los controles. Entonces, la respuesta correcta es la C. Felicitaciones. Bueno, muy bien a todos los que respondieron la C. Muchas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Entonces, nos vemos mañana con otra comunidad, pero a todas las personas de esta comunidad, entonces nos vemos en una próxima ocasión. Así es, el 27 de noviembre en esta misma comunidad y mañana en las demás comunidades, conmigo a las 11 de la mañana en la comunidad de prevención de riesgos mecánicos. A ti, Angélica, muchas gracias por tu apoyo. Lo mismo al ingeniero Fernando ahí por ese soporte técnico en el máster. Y a todos por la participación y nos vemos en la próxima. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos a todos ustedes por su conectividad y su participación. Los invitamos a que a todas las personas que se encuentran en el departamento de Nariño, más exactamente en la ciudad de Pasto, para que nos acompañen en nuestro Congreso Nariño Más Positiva, que se realizará el próximo 17 de octubre. Recuerden que es completamente gratis. Pueden hacerlo escaneando el código QR que aparece en pantalla o a través de Posipedia. Entonces recuerden que vamos a tener expertos técnicos, vamos a estar con los simuladores de realidad virtual, artistas de prevención en concierto y muchísimas más sorpresas para todos nuestros asistentes. Pero la invitación no es solamente para Pasto, pues a los habitantes del departamento de Nariño, sino que también Positiva llega a Córdoba. Entonces la invitación es para las personas que están en Montería, para que este 25 de octubre también participen en el Congreso Técnico en Promoción y Prevención 2024 Córdoba Más Positiva. Entonces recuerden que las inscripciones son totalmente gratis, que ustedes pueden hacerlo a través del código QR y no se pierdan esta maravillosa oportunidad que Positiva tiene para todos ustedes. Bueno, los invitamos a que conozcan Posipedia, nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la grabación de esta acción educativa y de todas las acciones educativas que hemos realizado hasta la fecha. Van a encontrar artículos, OVAs, guías, audios, memorias y todo lo que Positiva tiene para ustedes. Vamos también a recordarle a las personas afiliadas que su certificado de participación lo podrán descargar de 1 a 8 días hábiles una vez finalizada y lo pueden descargar en Posipedia en la sección Educate. Por último, queremos hacerles una invitación muy especial a que nos sigan en nuestro canal de WhatsApp. Escaneando el código QR que aparece en pantalla, los va a llevar a canales en WhatsApp. Ustedes le van a dar en el botón que dice seguir y ya así hacen parte de nuestra comunidad educativa. Recuerden que allí ponemos los enlaces de conexión de todas las acciones educativas diarias, el cronograma semanal y toda la oferta académica que Positiva tiene para ustedes. Los vamos a dejar con un video de uno de los congresos realizados en años anteriores para que ustedes estén pendientes de cuándo estaremos en su ciudad, se inscriban y participen. Que estén muy bien y que tengan un feliz resto de tarde. Nos demoramos 4 horas, madrugamos bastante para poder cumplir durante estos 2 días. Y creo que valió la pena. Creo que una de las grandes ventajas que tienen estos procesos, estos encuentros, es brindarnos a nosotros como empresa la oportunidad de conocer las diferentes herramientas que tenemos para el fortalecimiento de nuestro programa de seguridad y salud en el trabajo. Es un espacio muy interesante para nosotros saber lo bien acompañados que estamos por nuestra ADL positiva. Realmente cada uno de nosotros se va con un conocimiento muy amplio, enriquecedor. Para nosotros fue muy grato contar en este gran congreso con más de 400 empresas que se vincularon a nuestra actividad. Entonces vemos que cada día las empresas, los empresarios, los trabajadores se preocupan más por sus empleados, por el bienestar, porque ellos puedan asistir a estas capacitaciones. Y recuerden que el futuro de Positiva es hoy. Es importante lo que hemos aprendido, ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos para luego llevarlos a cabo, ejecutarlos en el ámbito laboral. Es importante, la verdad, porque
Como tal, es las cosas lo que nos vamos a enfrentar día a día en nuestro entorno laboral. Es importante un conocimiento más profundo. Es muy importante para todas las empresas, para todos los trabajadores y para todas las personas involucradas que lleven y que conozcan estas nuevas reglamentaciones. Por eso Positiva, a través de los congresos, conferencias y de nuestras diferentes comunidades, tenemos la información suficiente y necesaria para que ustedes puedan hacer sus trabajos de promoción, prevención y salud. Positiva está con ustedes para acompañarlos con estos conocimientos que les traemos. Valle del Cauca, más positiva. ¿Y cómo se sienten? Colombia, potencia de la vida.